Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ya vieron en el título, tenemos un tema que sé que a muchos les interesa y que, francamente, ha estado dando de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Ali Esla. Sí, esa historia. Esa que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, preguntándonos qué es real, qué es ficción y, sobre todo, qué hay realmente detrás de todo esto. Y antes de que empecemos, y no quiero que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. De esta forma no te perderás ninguno de los vídeos que subo semanalmente, donde exploramos a fondo temas como este, chismes, análisis de relaciones, y por supuesto, las últimas novedades del mundo del espectáculo. No te arrepentirás. Ya saben, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí, Ali Esla. Esta pareja, que ha sido centro de rumores, especulaciones y un sinfín de noticias, ha logrado capturar la atención de todos. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué es lo que la prensa nos cuenta y qué es lo que, tal vez, se esconde detrás de las cámaras? ¿De dónde surge esta fascinación? ¿Por qué esta historia, en particular, nos ha cautivado tanto? Para entender la historia completa, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a los inicios de su relación. Los medios de comunicación, desde el principio, nos presentaron una imagen, digamos, idílica. Fotos, declaraciones, momentos públicos. Todo parecía sacado de una película romántica. Recuerden esas primeras fotos en eventos, esas miradas cómplices, esas sonrisas que parecían prometer un amor eterno. Era el cuento de hadas moderno, la pareja perfecta. Sin embargo, como suele pasar en estos casos, la realidad a menudo es mucho más compleja que lo que vemos en la superficie. Los primeros rumores de romance comenzaron a circular, obviamente con fotos. Fotos de paparazzi, fotos en redes sociales, y poco a poco la confirmación, sí, estaban juntos. Y claro, la reacción del público fue masiva. La gente se enamoró de la pareja, del cuento de hadas moderno y la prensa, por supuesto, alimentó esa imagen. Era un ganar-ganar, hasta cierto punto. Las revistas, los programas de televisión, las redes sociales, todos se volcaron a cubrir cada uno de sus movimientos. La gente quería saberlo todo, dónde cenaban, qué ropa usaban, cuáles eran sus planes de futuro. Pero como les digo, las cosas no siempre son lo que parecen. Con el tiempo comenzaron a surgir los primeros indicios de problemas. Discusiones, distancias indirectas en las redes sociales, pequeñas señales que, si las mirábamos con atención, nos daban pistas de que algo no andaba bien. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la información que recibimos, muchas veces, está filtrada. La narrativa a menudo está construida para un fin específico, ya sea vender, proteger una imagen o generar controversia. Los medios de comunicación, por un lado, tienen que vender. Necesitan generar clics, likes, visitas. Y para eso a veces exageran, inventan o simplemente omiten información. El sensacionalismo es la moneda de cambio. Un titular llamativo, una foto comprometedora, una declaración jugosa, todo vale para captar la atención del público. La competencia entre los medios es feroz, y la lucha por la primicia es constante. No es que todos los medios sean culpables, pero la presión por destacar es real y puede influir en la forma en que se presenta la información. Por otro lado, están los representantes de la pareja, que obviamente tienen sus propios intereses y buscan proteger la imagen de sus representados. Ellos controlan la narrativa, deciden qué se dice, cuándo se dice y cómo se dice. Su objetivo principal es preservar la reputación de sus clientes, ya que ésta impacta directamente en su trabajo y en sus ingresos. Por lo tanto, es natural que intenten minimizar los daños, controlar las filtraciones y presentar una imagen favorable, incluso si la realidad es diferente. Y en medio de todo esto, está el público tratando de descifrar la verdad. Somos nosotros los espectadores, los lectores, los seguidores en redes sociales. Nos enfrentamos a una avalancha de información, muchas veces contradictoria, y tenemos que tomar nuestras propias decisiones sobre qué creer y qué no. Es como un rompecabezas en el que debemos armar las piezas para intentar entender lo que realmente está pasando. Un punto crucial en la historia de Ali Esla fueron los supuestos motivos de su distanciamiento. Aquí es donde las especulaciones alcanzaron su punto álgido. Rumores de infidelidades, problemas de compatibilidad, diferencias irreconciliables.
La prensa se encargó de alimentar todos estos rumores, a menudo sin pruebas concretas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, juicios y especulaciones. Y claro, la gente, como es natural, empezó a tomar partido. A defender a uno o a otro. Los rumores de infidelidad, por ejemplo, siempre son atractivos para la prensa. Generan morbo, despiertan curiosidad y alimentan el drama. Sin embargo, es importante ser críticos con este tipo de información. ¿Hay pruebas concretas? ¿O son solo especulaciones basadas en rumores y conjeturas? Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo, pero es fundamental mantener la objetividad y no asumir nada sin evidencia. Los problemas de compatibilidad, por otro lado, son una causa común de ruptura en cualquier relación. Diferencias de personalidad, de estilo de vida, de valores. Todo esto puede influir en la dinámica de la pareja y, eventualmente, llevar al distanciamiento. Sin embargo, es difícil saber, desde fuera, cuáles fueron los verdaderos problemas que enfrentaron a Lil e Esla. Solo ellos saben la verdad, y es posible que nunca la conozcamos completamente. Las diferencias irreconciliables en el contexto de una relación pública pueden ser aún más complejas. La presión mediática, las expectativas del público, la falta de privacidad. Todo esto puede agravar los problemas y dificultar la resolución de conflictos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuáles son los motivos reales detrás de su ruptura? Bueno, aquí es donde la cosa se complica aún más. Porque la verdad, en muchas ocasiones, no es una sola. Es una combinación de factores, de decisiones personales, de presiones externas, y de la propia evolución de la relación. Es como una cebolla con muchas capas. Lo que sí podemos analizar son los patrones de comportamiento que observamos. ¿Cómo se comportaban públicamente? ¿Cómo se comunicaban en las redes sociales? ¿Qué tipo de mensajes enviaban a través de sus acciones? Analizando estos detalles, podemos empezar a construir nuestra propia versión de la verdad, sin dejarnos llevar por las exageraciones o las manipulaciones. Por ejemplo, si notamos una disminución en las apariciones públicas juntos, una falta de interacción en redes sociales, o indirectas en sus publicaciones, podríamos inferir que algo no andaba bien. Sin embargo, estas son solo pistas, no certezas. Otro aspecto importante a considerar son las fuentes de información. ¿En qué medios confiamos? ¿Quiénes son los que están hablando? ¿Qué tipo de intereses tienen? Es fundamental ser críticos, no tragar todo lo que nos dicen, sino analizar, investigar y formarnos nuestra propia opinión. El sensacionalismo vende, pero la verdad es mucho más valiosa. Debemos preguntarnos de dónde provienen las noticias, qué credibilidad tienen las fuentes, y si existe algún sesgo en la información. ¿Son medios que suelen ser confiables en cuanto a la cobertura de este tipo de temas? ¿O son medios que se caracterizan por el sensacionalismo y la especulación? Investigar y contrastar la información nos permite tener una visión más completa y objetiva. Además, es importante considerar los intereses de las fuentes. ¿Tienen algún motivo para manipular la información o para presentar una versión sesgada de la historia? ¿Están relacionados con alguna de las partes involucradas? Saber esto nos ayuda a evaluar la fiabilidad de la información que recibimos. También es importante recordar que Lil y Esla son personas, con sentimientos, con vidas privadas. Y aunque sean figuras públicas, eso no les da derecho a que se invada su intimidad. Debemos ser respetuosos con sus decisiones, con sus sentimientos, y evitar caer en el morbo o en el acoso. La fama no significa que deban perder el derecho a la privacidad y al respeto. El acoso mediático y en redes sociales es un problema real. Los comentarios ofensivos, las críticas destructivas y las amenazas son inaceptables. Debemos recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con emociones, con vulnerabilidades, y que el respeto debe ser una prioridad. Ahora bien, después de toda esta investigación y análisis, ¿qué podemos concluir sobre la historia de Lil e Esla? La verdad, como les dije, es compleja. No podemos saber con certeza todo lo que ocurrió detrás de las cámaras, pero sí podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, que las relaciones son complejas, y que las que se dan en el ojo público lo son aún más. La presión, la fama, las expectativas, todo eso juega un papel fundamental en el desarrollo de la relación. La exposición constante a la prensa, la falta de privacidad, la necesidad de mantener una imagen pública,
todo esto puede generar estrés y dificultar la comunicación. En segundo lugar, que la información que recibimos está sesgada. Los medios de comunicación, los representantes, los propios protagonistas, todos tienen sus propios intereses y a menudo distorsionan la realidad. Es fundamental ser conscientes de esto y no dar por sentado todo lo que nos dicen. Debemos ser críticos y buscar diferentes perspectivas para formar nuestra propia opinión. En tercer lugar, que es importante ser críticos. No dejarnos llevar por los rumores, las especulaciones. Ni las emociones. Analizar, investigar y formarnos nuestra propia opinión. La curiosidad es buena, pero la obsesión no lo es. Es importante mantener una distancia saludable y no dejarnos consumir por la historia. Y por último, que debemos ser respetuosos con la privacidad de las personas. Aunque sean figuras públicas, merecen respeto y no debemos invadir su intimidad. Debemos recordar que tienen derecho a su vida privada y que no debemos cruzar ciertos límites. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que a pesar de las apariencias, la vida real no es una película. Que las relaciones son un trabajo constante con sus altos y bajos. Y que a veces lo mejor que podemos hacer es aprender de los errores ajenos y, sobre todo, ser más críticos con lo que nos dicen. La historia de Ali Esla nos recuerda la importancia de la comunicación, el respeto y la autenticidad en cualquier relación. Nos enseña que las apariencias engañan y que la verdad rara vez es simple. También nos invita a ser más conscientes del impacto de los medios de comunicación y de las redes sociales en nuestras vidas. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué esta historia, entre tantas otras, ha capturado nuestra atención de esta manera? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, el morbo. Nos encanta el drama, nos fascinan las historias de amor y desamor, y nos sentimos atraídos por el misterio. En segundo lugar, la idealización. Nos gusta creer en el cuento de hadas, en el amor perfecto, y cuando esa imagen se rompe, nos sentimos decepcionados. En tercer lugar, la empatía. Nos podemos identificar con los sentimientos de las personas involucradas, con sus alegrías y sus tristezas. Y por último, la curiosidad. Queremos saber qué pasa, qué hay detrás de las cámaras, qué es lo que realmente ocurrió. Pero más allá de la curiosidad y el morbo, la historia de Ali Esla nos deja una reflexión importante: la fragilidad de las relaciones humanas, y la importancia de valorar la privacidad y el respeto. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante. Sé que el tema de Ali Esla ha generado mucha curiosidad, y espero haberles dado algunas herramientas para analizar la situación de una manera más informada. He intentado ser lo más objetivo posible, presentando diferentes perspectivas y animándolos a ser críticos con la información que reciben. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes sobre la historia de Ali Esla? ¿Qué creen que pasó realmente? ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No duden en participar. Compartan sus teorías, sus análisis y sus reflexiones. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, como les dije al principio, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que aquí exploramos temas como este: chismes, análisis de relaciones, y las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.